Yo quiero que Paola me diga en qué momento tú te diste cuenta que nuestra vida es el resultado de ese lenguaje, sobre todo del diálogo privado, interno, a puertas cerradas, que a veces es entre el reflejo del espejo y lo que vemos. Yo me empecé a dar cuenta que habían personas que a través de sus palabras me hacían sentir mal y otras que a través de sus palabras me hacían sentir bien. Es como un grito mudo de mírenme, ámenme, valórenme. Estás destinada a ser algo más. Estás destinada a ser grande. ¿Fue Paola siempre esta mujer que yo veo tan elegantemente vestida, que se ve rica, luminosa? ¿O en tu niñez hubo temas de autoestima, automerecimiento? ¿Cómo fuiste de niña? Me atrevo a decir que era todo lo contrario. Es difícil a veces enseñar comunicación porque la gente cree que es enseñarles a hablar más bonito. Al principio, esa fue la manera de sobrevivir. Bueno, no había un solo dato que alguien me pudiera refutar. ¿Cómo te relacionas tú con el dinero? Tengo ganas de decirle, de sacudirle y decirle, despierta, estás hecho para algo más. Porque yo me cansé de la pobreza, me cansé de tanta farsa. Para que la vida espiritual sea realmente plena, usted tiene que hacer votos de pobreza. Yo sabía que como que quería salirme de una caja en la que ya no cabía y el escenario me permitió eso. Te veo con lágrimas en los ojos, algo te tocó muy fuerte aquí, ¿eh? Cuando estás en esa paz, pero en medio de una tormenta, necesitas hábitos que te sostengan. Para que alguien no te violente, usted tiene que tener firmeza y presencia. La pose. Hola, ¿qué tal? Ay, muchísimo gusto. ¿Cómo has estado? Ay, claro que sí, oye, el tráfico terrible. Ahora ¿no? sí suenas bien fresita. Yo supe cómo hacerlo mucho tiempo, Isma. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Calanauta, eso que acabas de ver o escuchar, si estás en el canal de YouTube Ismael Cala, si estás en las plataformas de audio donde consumes semanalmente nuestros episodios, las conversaciones de The Abundance Revolution, eso que acabas de escuchar o ver es solo un abreboca, un anticipo de frases poderosas y de fragmentos de una conversación que ahora se desenvuelve como una alfombra o una estela de luz con una mujer que es luminosa. Desde que la conocí dije, me encanta. Pero me encanta para tenerla de amiga, además de la gran profesional que es, porque cuando la gente vibra alto, tú quieres tenerlas cerca a esas personas. Entonces, Paola Barquet, más adelante paso la ficha técnica de todo lo que ha logrado y ha hecho en su corta edad biológica, es alguien con una madurez maravillosa, porque realmente domina el escenario. Nos conocimos previo a EXMA, ¿correcto, Pao? Y la verdad me impresionó. Me impresionó tener a una persona tan joven, con tanta asertividad, con tanto dominio del escenario, pero además con un campo electromagnético, eso que nosotros conocemos como aura, muy expandida. Más adelante damos la ficha técnica con detalles, pero les puedo decir que hay 3 palabras que profesionalmente acogen toda la dimensión de lo que es Paola. Periodista. Está al frente como titular de 2 noticiarios diarios en medios muy importantes a nivel nacional e internacional en México, Milenio y Multimedios. Además es coach, tiene su propio curso, hace talleres, es formadora en temas de persuasión, comunicación asertiva, Despertando el Ser es el nombre de su curso, hablaremos de esto en la conversación, y es coach y speaker internacional. Bienvenida a The Abundance Revolution, mi querida amiga Pao. No me puedo sentir más honrada con esa introducción. La verdad es que no estoy acostumbrada a estar de este lado del micrófono, Isma, pero me encanta estar aquí. Para mí significa tantas cosas, el verte, el escuchar lo que de alguna manera alguien tiene de percepción sobre mí, así que bueno, es enriquecedor también eso. Y ahora estar de este lado vulnerable que hace mucho no me toca. Claro, porque cuando somos comunicadores, el micrófono y el hacer preguntas es como un escudo invisible que nos da cierto control, ¿verdad? Uno siempre dice que a veces el que hace las preguntas dirige la conversación. Yo tuve que aprender a que no necesariamente, que yo también podría tener control siendo quien responde. Así que vas a hacer el ejercicio para que veas. Porque yo te puedo preguntar cualquier cosa, pero el ejercicio de cómo responder está en ti. Sí. Entonces, a mí me hacía sentir intimidado también cuando me empecé a exponer, a ser yo quien promovía mis libros, mis talleres, y que fuesen mis colegas los que les tocaba entrevistarme. Y fíjate qué interesante eso que hablas de es la flexibilidad, pero al mismo tiempo es la humildad, ¿no? Que yo he encontrado en el camino como parte de sentirte más poderoso, como que también es parte de esa flexibilidad o humildad de la que hablas que me ha regalado el periodismo, porque al principio, igual que tú lo decías ahora, traía como
tal vez preguntas muy específicas, muy concretas, y a lo largo de la plática se me iban yendo cosas que luego colegas míos me decían, ¿pero qué no escuchaste que te dijo esto? Claro. Y yo no, pero porque estás muy clavada en tus hojas, entonces debes dejar fluir más la conversación. Y yo no, es que el control, y hasta el momento en que permití que eso sucediera, empecé a escuchar, que es una de las partes más importantes de la comunicación, ¿no? Mira, Escuchar. por eso yo llevo Sí, tu libro. 2 libros. El primero con el que comencé Sí. mi carrera como autor fue El poder de escuchar. Sí. Y fue un libro muy catártico, muy liberador. Sí. Y luego, 10 años de haberlo publicado, dije, pero es que ya no soy el mismo Ismael que escribió ese libro y el tema me sigue interesando, lo he seguido investigando. Soy hoy un mejor escucha, no perfecto, porque todavía personas cercanas a mí me dicen, aprende a escuchar. Y yo digo, te recuerdo que soy el autor del poder de escuchar. Entonces, este es el arte de escucharte. Sí. Pau, a mí me intriga mucho saber cómo tú combinas el ejercicio, que en algún momento también hice yo, de dar noticias, porque a veces el dar noticias no es dar buenas noticias, y tú tienes doble dosis todos los días, un noticiero multimedios y un noticiero en Milenio Televisión. Entonces, ¿cómo combinas tú ese ser tan sereno, tan lleno de paz que yo veo, tan lleno de luz, con la naturaleza, que de por sí a veces es bastante tóxica y destructiva, sobre todo de los primeros titulares que son los que abren cualquier noticiario todos los días? Eso mismo de lo que tú hablas, Isma, y no creas que no lo veo, claro que lo percibo, pero creo que acaba siendo el diferenciador. Lo que me mete dentro de las noticias como algo distinto, un poco distinto, porque me permito sentir la noticia. No quiere decir que al aire voy a llorar, pero sí que estoy pensando en la persona a la que se lo estoy informando. Y como me concibo como una herramienta de servicio, digo, claro, yo soy el camino a través del cual este mensaje, esta información de lo que ocurre en mi planeta va a pasar, y ahora se lo tengo que entregar a quién se lo voy a entregar. Entonces, como en esa manera como muy sencilla de verme como un paso de la información, a pesar de que sé que la estoy entregando, también sé que es un ser humano el que la entrega. No soy inteligencia artificial. Correcto. Y eso hace mucha diferencia y las personas sienten como una empatía, no necesariamente conmigo, sino con la historia de la cual estoy hablando. Pero tú eres muy cercana. En eso tienes toda la razón. Es que cambió el paradigma de que antes teníamos que tener en favor de la objetividad cero empatía con la noticia en cómo se narraba. Sí. Y yo creo que las redes sociales vinieron a hacer todo más orgánico, natural, vulnerable y espontáneo. Y que la televisión y los medios masivos, incluyendo la radio, tuvieron que dejar de ser tan arquetípicos, engolados, intentando ser sobre neutros y darle humanización al tema. Y tú eres una persona muy cercana, entonces entiendo perfectamente desde qué punto de vista te ves como ese elemento de empatía, aun cuando no todo lo que estés comunicando sea una buena noticia. Sí, exacto. Con las noticias complicadas o con las noticias más difíciles, procuro tener el sentimiento sin, como te decía antes, sin tener que llorar, ¿no? Entonces, también creo que hay un elemento muy importante que, aunque no lo estamos hablando en este momento, es relevantísimo, que es terapia. Entonces, es como aprendes hasta qué punto llego yo y hasta qué punto comienzan las noticias, y no necesariamente hacerlas parte de mí, sino que es la información que yo transmito, pero no son mías, ¿no? Ese dolor no es mío. No conectarte con la energía. Exacto. Y la vibración de la noticia, porque puede ser estresante y si uno además sobreempatiza y se traga esa emoción, nos enfermamos. Sí. Porque es una vibración muy, muy, muy rara. A mí también me tocaron noticias muy fuertes en mis 15 años, casi 16 en CNN en español, y a veces yo me iba perturbado a la casa, la verdad te soy honesto. Veamos un poco más de la ficha técnica de Paola Barquet y ya regreso porque esto solo comienza. Paola Barquet, consultora estratégica, ejecutiva despierta y domadora de egos corporativos. Te explica liderazgo como si fuera tu roomie, directo, incómodo y necesario. Habla de conciencia organizacional, sin que te duermas ni renuncies. Viene a demostrar que el éxito no está reñido con la humanidad. Paola Barquet, en The Abundance Revolution. Ahí está. Corta edad. Ha hecho mucho, pero además tiene mucha hambre de visión, que es lo que yo llamo ambición en positivo. ¿Verdad? Porque Paola, en cada conversación que tenemos, y sin cámaras ni micrófonos, como amigos, siempre me dice, Ismael, yo tengo algo por dentro, que es que todos los días yo me levanto con esa sensación de, ¿qué más? ¿Qué más hay para mí? Yo le digo, me pasa lo mismo.
Entonces, tú tienes ya más de 20 años de Sí. experiencia en los medios. 21. Ujú. Exacto, que es impresionante porque te ves chavita, bien jovencita, pero ya hay una madurez ahí de más de 20 años de experiencia. Sin embargo, a mí me interesa mucho comenzar esta parte de la entrevista, o más bien de la conversación, porque no son ni siquiera entrevistas, con el tema central de este podcast, Paola, que es la abundancia, porque yo me cansé de la pobreza, me cansé de tanta farsa, donde la gente se cree esto de que para ganarse el cielo, para que la vida espiritual sea realmente plena, usted tiene que hacer votos de pobreza y vivir mal, y que te falte el dinero, y que no tengas una vida cómoda. Yo la verdad me cansé de ese discurso y dije, bueno, si te cansas de algo, se parte de la solución, no del problema. ¿Qué es para ti la abundancia, la riqueza en tu vida? Creo que es la oportunidad que te das, el permiso que te das de darte tu mejor esfuerzo. O sea, yo cuando más abundante me siento es cuando finalmente digo, quiero esto, lo merezco y me voy a permitir intentarlo, aunque pueda fallar. Ese camino que ocurre de intento, de transformación, de proceso, me llena el alma. Eso para mí es plenitud y es cuando yo me siento abundante. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Es como cuando ya decidí que no necesito el permiso de nadie más para brillar. Un poco por ahí. Que además me encanta que como mujer tú termines con esta frase: no necesito el permiso de nadie más para brillar, porque tú eres casada, conocí a tu esposo. Entonces, muchas mujeres en su diálogo subconsciente, algo de abundancia y riqueza les falta, porque personalmente a mí me lo han dicho. Por ejemplo, Ismael, me encanta tu curso en un evento de estos donde proponemos un proceso de súmate a este año de transformación. Y vienen y me han dicho algunas mujeres, oye, me hace total sentido, pero tengo que ir a pedirle permiso a mi esposo. Y yo la verdad no me puedo quedar callado, Paola, porque ya a esta altura de mi vida yo no me quedo callado. Amorosamente le digo, ¿no te parece que es arcaico la manera en que has fraseado esto? O sea, pedir permiso cuando algo tú sientes que te hace bien, cuando algo es para ti, lo está sintiendo tu corazón. Porque cuando tú tienes que pedir permiso para tu propia expansión, usted todavía no está en riqueza plena, en abundancia. Entonces me ha fascinado que tú digas esto. Y ahora te voy a poner el dedito ahí en la llaga. Venga. O sea que tú no pides permiso, por ejemplo, a tu esposo cuando hay una decisión que tomar en cuanto a hago un curso, necesito invertir en mí, tengo un seminario pendiente. No, Ah. no lo hago, pero digamos que tampoco él lo hace. Es un tema punto y aparte, como cada quien puede llevar a cabo sus propias decisiones, siempre y cuando sepamos que no afecta al otro. Claro. Cuando el otro se ve de alguna manera involucrado, podemos preguntar, ¿qué opinas de esto? A pesar de que, por ejemplo, mis decisiones de trabajo, yo le he tenido que decir en algún punto, oye, ¿qué opinas de Pero que ahora claro, mi noticiario va a es ser diferente. tan noche y voy a Exacto. regresar tarde? Y los horarios. Pues mira, no me encanta, pero ¿qué podemos hacer? Y cuando ya le digo, la verdad, no mucho, la decisión prácticamente está tomada. O sea, en realidad es como este ir y venir, pero entendiendo de dónde viene cada uno, ¿no? O sea, porque cada uno tiene su forma de desarrollarse en la vida. Y es muy bonito porque nadie te regala lo que tú no eres capaz de reclamar. Yo siempre digo que cuando uno se siente abundante, la abundancia empieza a trabajarse desde adentro, hasta el dinero se crea adentro. ¿Ves? Porque si no cabe en tu mente, no cabe afuera. ¿Fue Paola siempre esta mujer que yo veo tan elegantemente vestida, que se ve rica, abundante, bella, guapa, luminosa? ¿O en tu niñez hubo temas a lo mejor que trabajar de autoestima, automerecimiento? ¿Cómo fuiste de niña? Me atrevo a decir que era todo lo contrario, ¿A lo que vemos hoy? pero todo lo contrario. A mí me tocó padecer bullying cuando todavía no tenía nombre, porque todavía no sabíamos que eso se llamaba bullying. Pero yo fui buleada durante toda mi secundaria y prepa. Me decían Frankenstein. No. Sí. Frankenstein. Sí, No sí, puedo sí, creerlo. sí. Y el apodo lindo era Frankie, pero Frankenstein. ¿Pero por qué Frankenstein? Pues porque tengo la frente muy amplia, estaba llena de granitos, tenía brackets y sobre todo, y lo más importante, aquí de decir, mi falta de posibilidad, de capacidad para comunicarme.
era de verdad que no sabía ni cómo, o sea, llegaba a saludar a alguien y estaba un grupo ya platicando y yo me metía y, hola, qué mal tempo, ¿no? O sea, el timing está mal. No sabía cómo comunicarme, cómo relacionarme con los demás. Y creo que eso acaba por ponerle el sello ya a mi apodo y que todo el mundo lo empezó a compartir así como si fuera algo chistoso. No me lo hubiese podido Sí. imaginar en la vida. Porque, bueno, wow. ¿Y cómo hiciste las paces con eso? Porque un niño sufre mucho por un tema de no aceptación. A mí me decían Dumbo, aeroplano, avioneta, por mis orejas protuberantes. Era muy delgadito, la cara parecía un hacha, tenía una barriguita que parecía de parásitos. La verdad, yo tenía una belleza comprometida, como la de Rosy de Palma, que es una mujer bella, ¿verdad, Dani? Rosy de Palma es bella. Sin embargo, es una belleza no tradicional, Convencional. no convencional. Entonces, ¿qué hiciste tú para hacer las paces con esto? Creo que la primera de mis lecciones fue el teatro. Yo tenía ganas de actuar y un maestro me recibió y cuando estábamos en la clase con ese mismo grupo de personas que eran bullies, no fue por fuera, con ellos mismos, ellos eran el mismo público, pero también eran los actores, ¿no? Entonces un día llegó el maestro y nos dijo, oigan, les tengo hoy una prueba, quiero que hagan un ejercicio de improvisación y el que se vuelva más loco en el escenario, a ese no solamente lo voy a exentar, sino que le voy a poner 10 en el examen y no sé qué tanto. Y entonces yo decía, no, trágame tierra. Lo único que no quiero es ahorita hacer más el ridículo. Y luego pensé, bueno, pues ya que tengo que perder, ¿verdad? Bueno, entonces me paré e hice el ridículo más absurdo que hayas visto en tu vida. Gritaba como una loca. Se suponía que habíamos recibido una mala noticia por teléfono y nosotros nos teníamos que imaginar cuál era, ¿no? Y casi me convulsiono en el escenario. Entonces, cuando me bajé de ahí, sentí esa libertad de conexión de decir, bueno, yo no le tuve que pedir permiso a nadie. Si hubieran burlado o no, no me hubiera importado. Y a partir de ahí, cuando él dijo, el que haga más el ridículo gana, dije, y no estuvo tan peor, ¿no? Entonces me empecé a enamorar del teatro, que yo tenía esa libertad de hacer el ridículo porque el maestro nos había dado permiso. Dije, pues si yo ya soy ridícula, ahora tengo el permiso de ser ridícula. Y cada vez hacerlo más. Y el escenario me está permitiendo ser estas facetas de mí que tal vez en una reunión tranquila, familiar, pues no puedes. Pero yo sabía que como que quería salirme de una caja en la que ya no cabía. Y el escenario me permitió eso. Qué bonito, porque mira como escuchándote somos espejos. Somos espejos. Yo le digo a las personas, y tú también enseñas comunicación y persuasión. Yo le digo a las personas, enseño esto porque creo que lo puedes aprender porque yo no era así. Yo no era así, yo era tímido, poco asertivo. Me sentí identificado contigo porque yo no sabía cómo llegar y colarme en un grupo. Sí. Entonces llegabas así como, hola, e interrumpías a los demás y caías mal. Y me sentía mal de no ser aceptado. Y mira dónde estamos hoy, tú con tanto éxito, porque, oye, cuesta tener un noticiario a nivel nacional. Tener dos habla de tu calibre como profesional. Y además el éxito en tus discursos en Exma, plataforma que llega a miles y miles de personas alrededor de Iberoamérica y todo lo que tienes, tu propia metodología, que ahorita me vas a hablar de ella. Pero hablemos del poder del lenguaje. Yo quiero que Paola me diga en qué momento tú te diste cuenta que nuestra vida es el resultado de ese lenguaje, sobre todo del diálogo privado, interno, a puertas cerradas, que a veces es entre el reflejo del espejo y lo que vemos. Creo que me empecé a dar cuenta a través de las palabras de los demás, Isma. Yo me empecé a dar cuenta que habían personas que a través de sus palabras me hacían sentir mal y otras que a través de sus palabras me hacían sentir bien, cuando todavía somos como muy vulnerables ante esto, que creo que siempre ocurre, pero hay una etapa particularmente en la adolescencia quizás, cuando uno puede decidir creerle a cualquiera de los dos lados. Y me daba cuenta como de este poder y luego me empecé a dar cuenta que yo también tenía ese poder. Y si un día descuidaba mis palabras, podía lastimar a alguien a quien quizás yo ni quería lastimar, o sí, no importaba, al final me daba cuenta que ese dolor también me afectaba. Y después me daba cuenta que podía alentar a alguien a través de mis palabras.
creo que todo eso empezó a ser como una fusión entre irme encontrando a través de la terapia, porque también tenía terapia, ¿no? Imagínate, una niña buleada, no había de otra manera de sacarla de ahí, sino a través de autoconocimiento, y eso es lo que encontré en la terapia. A mí debieron llevarme a terapia siendo yo niño. Creo que me hubiese ayudado. Me ayudó mucho porque Pero mi no. mamá era psicóloga, entonces A mi mí no mamá me ya llevaron. tenía ese parámetro, pero no era lo que se acostumbraba. Bueno, entonces pero yo es terminé en justo. el psiquiatra. Digo, en Claro. vez del psicólogo, de Claro. remitirme al psiquiatra, oye, el psicólogo pudo haber hecho un mejor trabajo conmigo con terapias, ¿no? Sí. Ahora lo pienso. ¿Sí? Pero bueno, ya Sí. es lo que pasó y no Y podemos es algo cambiar. y es algo que no solo no podemos cambiar, sino que es bueno traerlo Sí. a colación, porque así mucha gente de nuestras generaciones va a entender claro, entonces no tengo por qué resentirlo, sino cómo puedo mejorarlo. Y la respuesta sería, pues a partir de ahora, ir a terapia, y que eso es algo que te decía, a mí me ayudó mucho. Ahora, ahí nada más decir, tenemos que aprender a ser muy selectivos, porque ese mismo lenguaje, con ese poder que tiene, te puede llevar muy lejos, muy arriba o muy abajo. Y yo, afortunadamente, y esto sí tengo que decirlo como algo casi de suerte, mi cerebro fue eligiendo el creer en las personas que me decían, tú puedes, tú vas a llegar muy lejos, estás destinada a ser, como se llama mi curso, estás destinada a ser algo más, estás destinada a ser grande, y entonces eso, yo lo fui incorporando en mis huesos, en mi sangre, en mi ser. Y aunque no era que yo dije, ay, ya vieron quién soy, yo soy muy... No, era desde la humildad, porque al mismo tiempo no podía negar que era igual a los demás. Pero de pronto empecé a descubrir que tenía un potencial y yo pensaba, y sigo pensando, quiero que todos se den cuenta de su propio potencial, porque entonces, y fíjate ahí, yo lo hacía hasta cierto punto de defensa, dejarían de lastimar a los demás. Porque me doy cuenta que hay mucha gente que lastima porque ellos mismos no se sienten merecedores de la luz, entonces apagan la de alguien más. Correcto. Y entonces me empezó a pasar eso. Generalmente tienes toda la razón. Generalmente la violencia, cuando alguien se convierte en una persona resentida, violenta, agresiva, es como un grito mudo de mírenme, ámenme, valórenme, Sí. no ignórenme. Y cuando alguien se siente ignorado, pues entonces el grito es, si por la luz no me ven, me verán por la oscuridad que voy a emitir. Sí, señor. Y es triste, pero somos corresponsables a veces de ignorar a muchas personas que terminan siendo historias de abandono, historias de resistencia o violencia. Pero ¿cuándo fue el momento donde tú te miraste al espejo y dijiste, yo no soy Frankie, yo no soy Frankenstein, yo soy una princesa hermosa, bella? Creo que ha sido más bien un proceso. Es un proceso, y una de las cosas que me ha mantenido a flote es muy probablemente los hábitos. Hábitos que tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Un hábito malo puede ser algo que te mantiene en como una vida sistemática y en automático, ¿no? O sea, pero hay otro tipo de hábitos que es el que te mantiene a flote cuando las cosas más duelen. Cuando estás en esto que yo llamo Visantara, que es estar sentados en paz en medio de la tormenta. Eso lo aprendí en el budismo. Y cuando estás en esa paz, pero en medio de una tormenta, necesitas hábitos que te sostengan. Y para mí, ese tipo de hábitos, no el que me mata el alma, no el que me aburre, no el que me automatiza, sino el que me mantiene bien, comiendo bien, haciendo ejercicio bien, viva, digo, bueno, pues las cosas se pusieron difíciles, muy difíciles, pero yo misma me estoy respondiendo. Entonces, más bien creo, Isma, que yo lo que descubrí es que podía confiar en mí misma aun cuando me separara de los demás. Entonces, como decidí hasta cierto punto, este grupo no me está haciendo bien, que después me di cuenta que no era solo un grupo, y luego fui yo misma comprendiendo que me estaba cumpliendo con lo que yo deseaba. Y eso, ese autorrespeto, se volvió en mi nueva estima. Ya no la que era a través de los ojos de los demás, sino cuando yo me aprendí a cumplir mis propias promesas. Ahí fue donde dije, ay, sí se pudo, sí se logró, sí pude. Y ya nadie, no necesitaba el aplauso, al que, por cierto, siempre voy a ser adicta hasta cierto punto. Claro, uno se convierte en adicto al aplauso. Pero fíjate que yo te digo algo, yo no me daba cuenta de esto hasta hace poco, que de hecho lo empecé a utilizar en unas conferencias de transformación, porque quiero que alguien que ha pasado por ese momento de haberse sentido feo, porque los demás le hicieron creer que era fea, que era feo, a mí también me lo hicieron creer, pero luego yo no me di cuenta que pasó el tiempo, empecé a hacer
reconocido, aplaudido, celebrado, famoso a través de la tele, por CNN en español, empezaron a llegar portadas de revistas en todo el continente. Y uno no se da cuenta porque ya lo normalizas. Pero sabes que hace poco, en el archivo, viendo cosas, vi las portadas y digo, Dios mío, mira todas estas portadas que ese niño feo ha coleccionado en su historia de un adulto que aprendió a amarse. Entonces, ahora la uso en las conferencias y digo, para esos que me llamaron feos, muéstrenme sus portadas, cabrones. Me encanta. Y la gente se empieza a reír. Sí, y la gente, porque digo, no lo hago por venganza, no lo hago por resentimiento, lo hago para demostrarle a mucha gente que puede estar viviendo lo que tú has contado y lo que yo he contado, que en algún momento sufrimos, porque éramos todavía almas muy tiernas, sujetas a la opinión de los demás, y nos hicieron creer incapaces, torpes, poco inteligentes, feos. Entonces, la recompensa de la transformación, de creer en ti, de buscar mentores, de formarte hacia adentro, es que en algún momento, aunque no te hayas dado cuenta, eso que era tu rareza y por lo que te criticaban, luego es tu luz. Sí. Y luego yo lo veo y seguramente te ha pasado lo mismo, porque yo veo en ti una mujer tan hermosa que todavía no me explico cómo la niña tuvo que sufrir que le llamaran Frankenstein. No lo entiendo, pero ya lo entiendo porque me pasó a mí también. Sí, y además, hoy que lo dices así, hasta para agradecerlo, ¿no? Sí. O sea, agradecerlo porque gracias a esos procesos de vida es que podemos conectar con otras personas que también lo están viviendo y que nos necesitan con la voz más fuerte. Es algo que ahora lo veo a través de la voz de ser una mujer, que yo no era que para mí fuera diferente o relevante el ser o no ser una mujer dentro del mundo del periodismo, pero conforme vas creciendo entiendes que sí hay diferencias y que en muchos casos las mujeres lo padecen. Entonces me di cuenta que levantar la voz se convertía ahora no solo en este acto de humildad, sino de servicio, de sororidad para con otras mujeres, porque se dan cuenta que no solo si una puede levantar la voz, lo hacen muchas otras, sino que dentro de nuestras voces hay diferencias y esas diferencias a veces conectan con las de alguien más y en vez de sentirnos solos o solas, ya nos sentimos en comunidad. Es como, ay, ella también tiene esta inseguridad. Ay, mira, ella también le pasó esto. Oye, ella está viviendo esto otro. Y quizás por muchos años pues vivíamos sin esa perspectiva femenina, de energía femenina, que por cierto yo también la he aprendido a tener porque no la he tenido siempre presente. Por lo mismo, yo creo que aprendí pensando que los hombres eran los que llevaban la batuta y yo quería tener la batuta y ahora entiendo que nosotras también la podemos tener. Y todo esto para decir que finalmente esas vivencias nos conectan con los demás y aunque yo pensaba, es que las diferencias a veces son como abuchadas. Sí, pero ¿qué crees? Que a la hora de tomar tu micrófono y levantar la voz, de pronto también son aplaudidas. Entonces, es yo tu factor creo diferenciador. Sí, y es lo que ya no nos hace tecnología. Entonces, hoy por hoy, creo que la principal herramienta que tenemos es abrazar nuestras diferencias, porque así es como vamos a lograr conectar con los demás. La primera línea de este libro, de El arte de escucharte, hablas justamente de lo que tú estás hablando sobre la rareza, o sea, tu diferencia, lo que nos hace único, ¿verdad? Y fíjate que... De esa vulnerabilidad. De esa ¿no? vulnerabilidad. Y mira, aquí está, en la introducción del libro. Mira la frase con la que comencé el libro. En tu rareza está la semilla de tu grandeza. Ojalá alguien me hubiera dicho esto a los 7 u 8 años, cuando en mi mente empezaba a entretejerse el laberinto de creencias, autojuicios y noticias falsas sobre ese incipiente e inseguro ser que fue Ismael Niño. Así comencé yo el libro, y tú lo acabas de decir con tus palabras, porque además enseñas a los demás con tu curso Destinado a Ser. ¿Qué persigue ese curso? Porque digamos que el ADN de tu formación tiene mucho que ver con lo que eres, Sí. comunicadora, y cómo la comunicación genera tu realidad, ¿no? Sí. Primero decir que Destinado a Ser se convirtió en un proyecto de vida cuando finalmente me di cuenta, que no fue pronto, de mi responsabilidad. Que vino cuando me di cuenta de lo que podía realmente hacer. O sea, primero fue, los noticiarios. Pero luego había algo dentro de mí que me decía, pero ¿qué más puedo hacer con este micrófono, con esta voz? Y cuando me di cuenta de esa responsabilidad, hubo una vocecita
que me dijo, oye, Pau, tú tienes que hacer más cosas. Y entonces, a través de estos consejos de grandes mentores, obviamente fue llegando la luz y fue cuando descubrí. Spencer Hoffman, por ejemplo, ayudó muchísimo, ayudó Coral Muyáez, ayudaron Cerratos, han ayudado tantos mentores en el camino para ir, pues sí, aclarando bien por dónde va. Y me di cuenta que lo que movía la aguja por ahora en mi camino hacia los demás era la comunicación. Dije, ok, si yo sé hacer esto, ¿cómo les enseño? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que alguien necesita cuando está en una cámara, en un escenario, para que esa comunicación realmente se concrete, atraviese y no se queda donde está la persona? Porque luego pensamos, es que yo me comuniqué muy bien. No. Piensas que te comunicaste bien porque tú lanzaste un mensaje, pero de lo que tenemos que hacernos también responsables, hablando de responsabilidad, es que ese mensaje sea capturado, que se entienda. Y ya cuando ese mensaje tú te aseguraste de que fuera entendido o hiciste tu máximo esfuerzo porque sea entendido, entonces se concreta la comunicación. Es decir, la comunicación en realidad está en el otro, no en uno mismo. Somos solo mitad responsables. Sí, señor. Solo mitad responsables de nuestro pedacito. De nuestro pedacito, sí. De lo que emitimos, pero tenemos que hacer corresponsables del feedback, de la respuesta que recibimos, para saber que hemos generado una comunicación que se completó. Fíjate que cuando yo enseño comunicación, es difícil a veces enseñar comunicación porque la gente cree que es enseñarles a hablar más bonito, más elocuente, con menos, digamos, vacilaciones o muletillas, titubeos. Yo le digo, no. Enseñar comunicación es hacerte capaz de crear comunidad. Comunicar es crear comunidad. Tú sabes quién es un gran comunicador o comunicadora midiendo el tamaño de su comunidad. Porque ahí es donde tú dices, el mensaje llega. Y el mensaje llega y cada vez más personas entienden mi voz y entienden mi mensaje y quieren más y piden más. Entonces, hoy, gracias a Dios, además de los medios masivos, tenemos nuestros medios. Tu podcast que va a renacer como el ave fénix pronto porque lo necesitas y porque nosotros, quienes te amamos, lo necesitamos. Escuchar tu voz. Lo que Paola tiene que decirle al mundo más allá de las noticias del día. Y ahí tienes el podcast. Entonces, yo quiero que le digas a las personas cuáles son esos bloqueos que tú has descubierto trabajando con tantas personas que les impiden tener el impacto que podrían lograr siendo personas que arrastren multitudes con sus palabras, que contengan multitudes, porque yo siento que la comunicación es una habilidad altamente rentable. O sea, cuando alguien domina la comunicación, yo no siento que alguien pueda vivir pobre si sabe comunicar, porque se paga bien al que comunica bien. No podría decirlo mejor, es un poco como la meditación en ese sentido, o sea, es algo que cuando tú haces, de inmediato tal vez no vas a ver el resultado, pero conforme se va haciendo poco a poco, vas notando cómo esas gotas van creando un agujerito en la arena o en la piedra, ¿no? O sea, es un trabajo constante, pero que cuando volteas, al paso de los años, yo digo, ¿cómo? Hace 21 años empecé en la televisión, ¡wow! Y todo lo que ha pasado desde entonces. Entonces, obviamente lo que a mí me obliga es a armar una metodología para poder transmitir con responsabilidad esto que a mí me ha funcionado y que me ha transformado los días. Entonces, lo que hice fue, bien, armar una estrella. Se llama elemento estrella, aunque el curso es destinado a ser. La metodología es elemento estrella y es un pentagrama de aceleración de speakers, es como yo lo explico. Uno de los picos, digamos que son 5 pilares y el centro, el corazón. El primero de los pilares es la autenticidad, es cómo yo me reconozco, entonces es un trabajo interno de conocer exactamente quién soy. ¿Qué estoy pretendiendo comunicar con este mensaje? Y cuando está la conexión interna, todo empieza a fluir. Luego está el segundo de los elementos, que es la sintonía. Y ahí es entender que cómo estoy en sintonía con algo si no hay otro algo con que estar en sintonía, ¿verdad? Entonces eso habla de la audiencia y de cómo yo tengo que entenderlos, saber quiénes son hasta donde sea posible, para yo poner mis palabras en su sintonía. Y entonces sí, lograr que esas palabras trasciendan, ¿no? Que lleguen hasta donde tienen que llegar. El tercero de los elementos es la emoción, que es el famoso storytelling, pero que habla en realidad de cómo voy a conformar y organizar mis ideas, porque hay muchas personas que me dicen, es que yo no sé ni por dónde empezar. O hay veces que me dicen lo de la audiencia, ¿no? Es que unos públicos que me aplauden mucho y otros que me abuchean.
¿pero tomaste en cuenta a quién les estabas hablando o diste el mismo speech? No, lo di igual. Bueno, ahí está el problema. Entonces, el tercero de ellos, decía yo, es la emoción, que es cómo construir mis ideas y cómo contar una historia. El cuarto de ellos, que es también muy importante, es el lenguaje, del que platicabas hace un momento, que el lenguaje a mí lo que me gusta especificar mucho es, no está mal lo que tú quieres decir, porque lo que quieras decir es válido. La cuestión es que tengas cuidado en cómo sale para que eso que se comunica sea efectivamente lo que tú planeabas decir. Porque muchas veces me dicen, es que me entendieron esto, pero yo no quería decir. ¿Y por qué no tuviste cuidado con esas palabras? Que pasa mucho cuando nos peleamos, ¿no? Sí. Sale esto y entonces empezamos a decir, yo digo verborrea. Me sale la verborrea y entonces empiezo a decir palabra tras palabra de la que después me puedo arrepentir. Pero claro, ahí está también la inteligencia emocional como parte de ese lenguaje. O sea, tengo que ser muy cuidadoso. La inteligencia emocional es el filtro para que ese lenguaje realmente salga pulido. Es como, por eso dicen el arte de comunicar. Hay que pulirlo antes de que salga. Y el quinto de ellos es, dije ya, la emoción, claro, el respaldo. Y el respaldo son los datos duros, que para mí fueron mis primeros flotis. Es como en la retórica aristotélica el respaldo vendría a ser logos. Logos, exactamente. Logos, o sea, datos duros, evidencia. Exactamente. Algo que no es Paola, se lo está inventando. Ismael se fumó lo que se fumó. Bueno, que no fumó nada, pero bueno, no sé. Se iluminó. Y se inventó esto. Sí. Entonces ese respaldo es siempre que podamos utilizar estudios, investigaciones, cosas irrefutables, ¿no? Sí. Sí, y creo que eso le da mucha credibilidad a lo tuyo, porque así es. Esos fueron mis primeros flotis en el periodismo. Tenía puros tiburones alrededor mío. ¿Cómo voy a salir adelante siendo una niña de 16 años en medio de las noticias, con puros periodistas políticos y empresarios? Porque ese es el medio de los negocios, en el medio de comunicación. Si llega alguien de entrevistado, es un empresario. Si es el dueño, es un empresario. Si llega alguien más entrevistado, tal vez es un gran artista o un político. Y luego los periodistas, o sea, son no solo grandes egos, sino también muy informados. Sí. Y entonces mis primeros flotis fueron, Paola Barquet, yo me decía a mí misma, usted básese en sus datos, no se salga del script. Entonces, al principio, esa fue la manera de sobrevivir. Bueno, no había un solo dato que alguien me pudiera refutar. Entonces, me di cuenta que eso fue la base. O sea, lo primero, nada más tienes que hablar con argumentos de cosas que sean reales. Bueno, y a partir de ahí empezaron a crecer las otras etapas. Y ahí están las 5 partes de esa estrella, del pentagrama. Sí. Pero ¿cuál es el elemento estrella? ¿Qué está en el centro de ese método? Gracias por preguntar. Y ese es lo voy a decir de esta manera, como la energía que está conectada con lo que a veces llamamos propósito. Hago comillas, estilo Gary Vee, porque no necesariamente le tenemos que decir propósito. Hay quien dice, es que yo no creo en el propósito, es que el propósito se encuentra, es que el propósito se crea. Yo personalmente creo que es algo que se crea, que se va construyendo, pero que está en el fondo de tu corazón, casi en el estómago. Yo siempre señalo aquí en vez de acá. Es casi en el punto central de tu ser, en donde sientes que algo explota. Y eso que no es que quieras decir, sino que necesitas decir, ese es el centro de la estrella. Entonces, cuando tú te preguntas, no qué quiero decir, qué necesito decir, eso es lo que hace que todo lo demás funcione. Entonces, cuando me dicen, oye, Pau, pero es que ¿cómo conecto con los demás? No sé por qué no logro conectar. Fácil, porque tú no has logrado conectar contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo nos vamos a atrever a hablarle a los demás si cuando nos hablamos a nosotros mismos no escuchamos? Me encanta eso, porque es cierto, yo creo que por muchos años yo hablaba, comunicaba sobre las realidades del mundo exterior, pero no despunté, despegué y me liberé hasta que encontré ese elemento estrella que necesitaba decir Ismael. Y en tu caso, Paola, porque va a cambiar, porque tú eres muy joven y ese elemento o esa necesidad de expresar algo, a lo mejor uno la va cambiando cuando sus estados de conciencia van creciendo, ¿no? Pero en este momento, ¿cuál es ese tema o es ese punto que tú dices, es que yo necesito hablar de esto, es que yo no me pudiera quedar tranquila sin hablar de esto a las personas? Definitivamente ahorita, conforme vas diciendo la pregunta, porque obviamente es algo muy profundo, pero lo primero que toca mi corazón es
casi a través de gritos, porque así es como lo siento, pues no es que así lo vaya a hacer, ¿no? Pero casi a través de gritos, decirle a la gente, sacudirla y decirle, estás destinado a hacer algo más, despierta. Y aunque muchas veces en el budismo me han enseñado una y otra vez que nosotros no somos quien para despertar a nadie, sino que cada quien va abriendo los ojos y su conciencia a su tiempo y todo es perfecto, sí me dan ganas de, para aquellos que están listos, revelarles su responsabilidad y su poder. Porque cada persona con la que me he cruzado, cuando entiendo que todos ellos son dadores de amor y que tienen desde su experiencia algo que entregar a los demás, pero no lo ven ellos mismos, me duele. Tengo ganas de decirle, de sacudirle y decirle, despierta, estás hecho para algo más. Y a veces, o por lo menos en este punto de mi vida, me parece que es el micrófono, la comunicación o el hablar, el atreverse a levantar la voz. Para mí no es ni gritar ni el micrófono per se, ¿no? Sino es el hablar y decir lo que necesito. Es ese paso de agentes de cambio, porque creo que eso somos, Isma. Creo que todos somos agentes de cambio. Necesitamos ponernos en esa responsabilidad de, si yo no la tomo, alguien me la va a quitar. Entonces, debemos ser esos seres conscientes, responsables y decir, sí, yo puedo mover la aguja un poquito en favor de la humanidad. Entonces, y eso está en manos de todos. Son muchas manitas, no es que son grandes manos que mueven las cosas, sino somos muchos chiquitos. Entonces, ahí está mi motor ahorita. Me fascina porque siento lo mismo que tú. Muchas veces veo a alguien y me frustra no poder hacer algo más para ponerles un espejo y ver cómo yo le veo. Sin embargo, no hemos nacido para cambiar a nadie, pero sí podemos ser vehículos que, por ejemplo, puedan inspirar a otros. Sí. Y en el caso de la comunicación, es muy bonito que podamos nosotros enseñar en menor tiempo del que nos tomó a nosotros aprender a ser asertivos. Porque cuando somos asertivos, nuestra autoconfianza crece, nuestro umbral de merecimiento se expande y nuestro vórtice de co-creación de eso para lo que estamos destinados a hacer, que es la expresión de la huella del alma, se hace más revelador ante nosotros. Ahora me surgen preguntas así como que curiositas. Venga. ¿Tú en algún momento enamoraste a algún chico o siempre fuiste muy pasiva y paciente esperando que vinieran a ti a enamorarte? Porque eso tiene que ver con comunicación, asertividad y amor propio. Creo que en la primera etapa de mi vida nunca fui yo la que considero que fui capaz de enamorar a alguien, sino que simplemente sucedía. Pero ahora reconozco la forma, no tanto de enamorar en sentido solo de pareja, sino de enamorar a la gente, porque me doy cuenta de cuál es mi manera sin filtro de ser que es capaz de atraer. Como que ya conecté con esa versión tan auténtica de mí que logra que los demás vean a través de mis ojos. Que no se siente como que estoy llegando aquí para la pose. Hola, ¿qué tal? Ay, muchísimo gusto. ¿Cómo has estado? Ay, claro que sí, oye, el tráfico terrible. Ahora ¿no? sí suenas bien fresita. yo supe cómo hacerlo mucho tiempo, Isma. Pero me deshice de esa careta porque en algún punto, no sé bien en cuál, me di cuenta que no servía de nada. Entonces sí, hoy quizás soy más una encantadora de serpientes porque me voy dando cuenta cómo ablandar a las personas, pero no con un sentido de manipulación. Eso te iba a decir. Sí. Porque hay encantadores de serpientes Sí. que son expertos en manipulación Sí. humana. Y hay una fina línea que la sabemos muy bien los que enseñamos comunicación, porque siento que son las mismas herramientas las que te sirven para cumplir ambos propósitos, Sí. persuadir versus manipular. Entonces, me intriga saber cómo tú diferencias uno del otro. Qué bueno que partiste de algo en lo que además estamos de acuerdo. Quizás no siempre lo vayamos a estar, pero en esto estamos totalmente de acuerdo y son las mismas herramientas. Porque lo que pretendes, digamos, en lo práctico, es convencer a la otra persona. Correcto. Pero parten de material distinto. Es decir, para mí, el que manipula está buscando ganar, por supuesto, un argumento, una negociación, lo que sea, sin importar o muchas veces a costa de el otro. Correcto. De Pero acuerdo. para mí la persuasión es, a ver, ¿qué cartas traes tú? Ok, yo traigo estas. A ver, abre tus cartas. Ok, la verdad estas son las mías. Pues yo creo que a ti te conviene si yo te doy esta. O sea, en vez de tener cartas cerradas, es como poner las cosas sobre la mesa. Mira, yo soy así. Y la otra persona, pues la verdad yo soy así. Y en cuanto sienten esa vulnerabilidad,
es más fácil obtener la vulnerabilidad del otro. Entonces, yo abro mis cartas, voy a permitir que tú abras las tuyas y entonces ahora vemos, oye, si hacemos un juego entre los dos. Y entonces el juego se arma al centro de la mesa, en donde tú sientes que pusiste tus mejores cartas, yo siento que puse mis mejores cartas, pero no siento que nadie me las haya arrebatado, sino que, oye, mira, ¿cómo se ve en esto? Bueno, y no solo porque al otro le suene bonito, sino porque verdaderamente cuando se vaya a ir una semana, 2 semanas después, va a decir, qué buena negociación fue esa. A que si se va alguien manipulado, en 2 días va a voltear y va a pero qué tonto, ¿por qué me dejé manipular? ¿Por qué me dejé convencer si era algo que a mí no me convencía? Entonces, yo lo que encuentro en un círculo virtuoso en ese sentido es, yo ya no voy a tener una negociación que gano, si soy manipuladora, sino varias negociaciones que van a ir creciendo. Entonces, aunque esta no haya sido 100-1, vamos a ir ganando entre las 2 personas cada vez más. Siempre voy a tener a alguien del otro lado de la mesa que está dispuesto a dialogar conmigo. Fíjate que me encantó cómo lo has visto, porque también yo siempre me he preguntado eso. Ismael, estás enseñando herramientas muy poderosas. Incluso a veces me ha tocado en cursos, que no les puedo negar la entrada, personas con aspiraciones políticas, ministros de presidencia, de países, o sea, y yo siempre pongo por delante principios y valores, porque siento que es la diferencia en cómo usas las herramientas, ¿ves? Porque los dictadores fueron grandes comunicadores y los que están actualmente, pocos no lo son, pero la mayoría sí son grandes comunicadores. Lo único es que yo siento que la persuasión tiene en cuenta el bien del otro, como tú dices, el bien común, no crear una relación ganar, perder. Sí. Y el manipulador, a lo mejor aunque sepa que está consciente de que solo gana él o ella, aún así va por todas a convencerte de que supuestamente esto a ti te conviene y que lo estoy haciendo por tu interés, sabiendo premeditadamente que no es así. Ahí yo sí creo que es un tácito acto de manipulación. Y te digo esto porque yo he estudiado incluso al venir de Cuba y tanto discurso de Fidel Castro, 8 horas y tanto lavado de cerebro. A veces yo digo, a ver, ¿cómo uno saber si nos manipularon o el tipo nos persuadía porque creía? Aunque estuviera su verdad equivocada, ¿ves? Aunque su verdad fuese equivocada, creía que lo que nos estaba diciendo realmente era el bien de todo un país. Yo siempre me he cuestionado eso porque no me gusta ser un extremista de pensamiento. Y mira que me hicieron daño allí. Y mira que, por favor, perdoné tanto que hoy me es indiferente el Che, Fidel Castro y toda su parentela. En algún momento no, porque hubo mucho odio, resentimiento, maldición y me hacía yo mala sangre. ¿Ves? Porque ya nada podía cambiar de 28 años donde una persona me persuadió o manipuló, me da igual en este momento, pero simplemente tuvo un poder extraordinario en cómo yo veía el mundo, en cómo yo bajaba la voz para no sentir que estaba diciendo algo que podía ser delatado a otros. Entonces, yo vengo de una represión psicológica manipulativa muy fuerte, pero aún así siempre me quedó la duda. Digo, ven acá, y este tipo que a 11 millones de cubanos los empobreció, ¿realmente lo hizo sabiendo que nos llevaba a la pobreza? ¿O en su mente habrá un espacio de posibilidad de creer que le estaba haciendo un bien a un país? Entonces, siempre me cuestiono esto con una mente muy abierta, porque de verdad el manipulador es nefasto, porque es alguien que a conciencia sabe que lo que le está proponiendo y convenciendo a otros no es por su propia ganancia. Y yo creo que eso es una cosa que cómo tú puedes dormir tranquilo, tranquila, cuando tú estás creando una relación de pérdida a exprofeso para una persona. Y se los digo a muchas personas que quieren entrar en el mundo de los negocios, ¿ves? En el mundo de los tiburones. Yo no veo el mundo de los negocios como un mundo entre tiburones. A mí no me gustan los tiburones. Yo tengo principios, valores, ética. No me gusta hacer negocio con tiburones. ¿Y por qué? Porque siento que si tú eres un tiburón, vas a hacer un contrato leonino donde todo está para ti, a tu favor y en contra del otro. Y yo no creo que esa es una relación transaccional de negocios que sea justa, ética, equitativa. Entonces, qué importante lo que estamos hablando, porque tiene que ver con la riqueza. ¿Ves? En este mundo no falta dinero, en este mundo no faltan billones de dólares, simplemente están mal distribuidos porque hay algunas personas que no son capaces de crear una comunicación para reclamar la riqueza que tienen. Y te pregunto, antes de que ya tú me hagas las 5 preguntas, te hago yo una última pregunta.
que tiene que ver tácitamente con una de las formas de riqueza, que es el dinero, como vehículo de intercambio entre servicios que prestamos o productos que vendemos a la sociedad y cómo la sociedad nos compensa para que nosotros podamos existir. Y existir más allá de la supervivencia. Yo quiero una vida cómoda, cada vez más cómoda. ¿Cómo te relacionas tú con el dinero? Ha sido una relación que ha cambiado mucho a lo largo de mi vida, que tengo ahora más consciente que nunca, que si algo ha tenido ha sido por lo menos disciplina. En ese aspecto, así como hace ratito te platicaba de algunos temas que han ayudado mucho psicológicamente gracias a mi mamá, también mi papá ha tenido pues una suma muy importante en mi vida, y una de esas ha sido la conciencia, una de tantas ha sido la conciencia sobre el dinero, y él me ha enseñado cómo moverlo, pero sobre todo, y ahora a través de mi propio canal y mi propio entendimiento, se ha vuelto energía. Yo entiendo el dinero como energía que se da y se recibe en esa justa medida. O sea, si yo doy esta cantidad de valor, eso es lo que voy a recibir a cambio en energía. No siempre tiene que verse como dinero, pero creo que el dinero es una de las tantas energías que se intercambian cuando tú estás dispuesto a entregar o a no hacerlo. Cuando no estamos quizás recibiendo dinero, yo no lo vería tanto. A ver, sé que hay dos caminos, ¿no? Uno el de dar y otro el de recibir. Y los dos tienen que estar abiertos. En mi caso, a veces tal vez me falla todavía el de recibir, porque mucho tiempo primero estaba enfocada en, es que ¿por qué yo no recibo? Cuando me doy cuenta que la llave de la abundancia es más bien dar, y me encuentro plena en ese camino ya solamente de dar, ahora tengo que regresar al camino de, bueno, ¿y cómo ahora hago yo para saberme también merecedora de ese regreso energético y recibirlo a manos abiertas? Eso me cuesta un poquito más de trabajo en esta etapa de mi vida, pero sí es cierto que me doy cuenta, es decir, es algo súper, súper consciente, y que la mejor parte fue que descubrí que entre yo más doy, hay más posibilidad de recibir, pero ya en el simple hecho de dar, yo ya estoy recibiendo, casi que me he vuelto adicta a estar en servicio. Entonces, eso también me ha llenado mucho, porque fue un camino, si bien es cierto al principio, más material, como solamente por el dinero. Luego fue gracias a eso que aprendí a servir. Y ahora que aprendí a servir, sí estoy volviendo, este año sobre todo, me volví a prometer, tengo que ser capaz de aprender a recibir, monetizar, como le querramos decir, porque es un paso en el que yo también tengo que ir en la ecuación. Claro. Así como decías acá, el arte de escuchar, y es escucharte, y tú vas en la ecuación, así también, yo quiero abundancia para el mundo, pero dentro de esa abundancia también quepo yo. De hecho, a los emprendedores lo que se nos enseña es aprender a pagarnos primero, págate primero. Porque si uno no se paga primero, no se valoriza. Y si tú no te sientes bien pagado y te pagas primero, llega un momento donde hay un desgaste, hay un estrés, pagas un precio y no te sientes abundante. Y deja de tener sentido todo el sacrificio que haces para emprender. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Me quedé con muchas otras preguntas, pero no será la única vez en que tengamos la oportunidad de conversar. ¿Qué 5 preguntas tiene la gran comunicadora, speaker, coach, que es Pau Barquet, a su amigo Ismael Cala? Ok, el primero de ellos es, o la primera de ellas es, en este nivel de conciencia, ¿cómo lograr que el juicio que al final ahora tienes, porque eres muy consciente y ya puedes o sabes desde dónde vienen las cosas, te amargue la vida? Porque yo no te veo así, te veo alegre, pero también muy consciente. ¿Cómo logras eso? Soy muy consciente, pero siento que el proceso de mi maestría no es evitar mis emociones más mundanas, porque me convertiría en un personaje demasiado poco creíble y poco realista. Mira, yo pongo el ejemplo de que yo llegué con Dani al aeropuerto de México y le hice ver mi furia a 2 personas en el aeropuerto porque me vieron cara de pendejo. Y a mí no me gusta que me vean cara de pendejo. Entonces, por un simple ejercicio, yo pude mantener mi paz. Fíjate, yo pude mantener mi paz y decir, esto no me va a quitar la paz. Pero después dije, no, ¿y por qué tengo que negar y darle la lección a estas personas de que tú no puedes jugar con otro ser humano y engañar y trapichear? Aquí hay cosas que están muy acostumbradas al dinero por debajo de la mesa. Apágame y cambio las reglas, ¿ves? Págame y cambio las reglas. A que la lana lo resuelve todo.
y yo vengo de otra sociedad, Paola. Entonces a mí me tienes que hablar claro. Entonces yo le dije a la persona, voy a 2 sitios, en la misma ruta, mismo circuito. Están a 3 cuadras los 2 hoteles. Sheraton María Isabel para mi amigo Dani, productor, y el St. Regis, donde me voy a quedar. Quiero 2 paradas. Me dijeron, no, 2 paradas no es posible. Una cosa estúpida. A 3 cuadras. 2 paradas no es posible. Le digo, a ver, ¿por qué no es posible? Porque a mí no me digas algo que no hace lógica, que no es posible. Claro. Entonces me dice la mujer, bueno, ¿sabes qué? Te voy a cobrar y luego con el conductor le dices. Ella no me habló claro. Fíjate toda esta cosa rara, Sí, retorcida del ser humano. Sí. Entonces llego yo a la casilla con mi boleta ya pagada y le digo, mire, es el taxi, hay 2 paradas, 2 entregas, Sheraton María Isabel y St. Regis. Y me dice, no, no se puede. Le digo, la chica me acaba de vender sabiendo explícitamente en español y me dijo que sí, que con el conductor se arregló. Voy con el conductor y me dice, no se puede. En vez de ser honesto y decirme, me tienes que pagar tanto más y con gusto hago la parada, 3 cuadras de diferencia. Entonces yo vi algo tan raro que ya vuelvo al kiosco, ya ahí sí me permití que vieran a Ismael Cala cuando no le gusta que lo tomen de pendejo, Exacto. ¿verdad? Y ya lo que le he dado a la señora es un sermón de ética. Le digo, mire, no me venga con doble discurso, no lo aguanto, no lo soporto. Pero además estoy haciendo esta descarga porque me dijo, yo soy empleada. Le dije, pues si usted es empleada y está transmitiendo la trampa y el juego, usted tiene responsabilidad porque usted no me habla honesta. Porque usted me está diciendo que no se puede, pero que si le doy una lana extra al conductor, sí se puede. Entonces dígame, ¿cuál de las 2 versiones es? A mí véngame con la verdad. Tú con la verdad conmigo, Paola, llegas al fin del mundo. Pero si hay algo que a mí me saca, y yo además me lo permito, porque la ira tú no la puedes reprimir. Sí. La ira la tienes que permitir y respirar. Lo que no te puedes es quedar con ella. Pero malo es que todos tus momentos de ira, donde veas injusticia, veas que te están tomando el pelo y tú permitas que te tomen el pelo, usted reprima la ira. No, 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 no. Esa no es la espiritualidad que yo vivo. A mí, cuando tú convivas conmigo, vas a ver mi ira. Vas a ver lo que me molesta. Lo único que yo tengo la capacidad de, me monté en el taxi, hablé con el otro conductor, respiré con Dani, hice catarsis y seguí con mi día. Y no permití engancharme, ¿ves? Y arrastrar esa emoción. Pero me permito respirarla y vivirla y sentirla. Porque si tú no te permites, aún en un nivel alto de conciencia, sentir indignación, te van a aplastar. La gente te pisotea. Yo siempre le digo a las personas, para que alguien no te violente, usted tiene que tener firmeza y presencia. ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres que repiten los patrones de personas que les abusan? Señor, revísate. ¿Qué frecuencia estás emitiendo tú? Que ya no es 1, es 2, es 3 personas que te golpean. O sea, el tema no está en ellos. Una cosa es vivir en amor y otra cosa es vivir sin límites. Discúlpame, el tema no está en ellos. El tema está en el permiso y la sumisión en la frecuencia en la que tú estás vibrando. Entonces, yo podré querer iluminarme al máximo que pueda, pero no quiero dejar de ser humano. No quiero dejar de mostrar cuando algo me molesta. No quiero dejar que la gente sepa lo que a Ismael no le gusta. Porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Y simplemente me permito vivir esas emociones. Ahora, no engancharme en ellas porque son emociones que hay que sacarlas rápido. Recibe la información, procéselas, vívelas y respíralas para que vuelvas al centro. Homeostasis, gratitud, paz, amor, alegría, que es donde yo generalmente habito. Cuando las personas a mí me dicen, es que me das paz, yo digo, qué gran victoria personal. Porque yo no vengo de una mente en paz. Yo vengo de una mente llena de ruido, de fantasmas y miedos. Qué bonito que la haya trabajado tanto con neutralidad y distancia para que yo pueda emitir una huella de paz. Pero hay un trabajo permanente que hago para sostener esa paz. Pero ese trabajo no es negar esas otras emociones que, aunque no tienen una vibración elevada, me hacen sentir que yo sigo siendo un ser humano que tiene que trabajar sus contrastes. Y la verdad, por eso yo hablo de una espiritualidad cotidiana y práctica, porque no me gusta que nadie idealice a un mentor. En el momento en el que tú idealizas y pones en un pedestal a un mentor, lo estás dejando de ver como un humano.
Y la perfección no existe, Paola. Sí, háblame de esa parte, de esta alma, bueno, como yo lo estoy escuchando, es como un alma con experiencia terrenal. Correcto. Algo así percibo. Es que es así. Y preguntarte sobre entonces cómo lograr no sé si es equilibrio, me puedes decir que no, la pregunta nada más es para plantear el tema, es cómo lograr este equilibrio entre lo humanos, carnales, terrenales, materiales que somos, y esta dualidad del ser que en mí cohabita tan evidentemente con la parte espiritual y más elevada y de conciencia. ¿Cómo juegas con esos dos elementos? Pues mira, lo que sucede es que yo me di cuenta del peligro de no estar entre lo mundano y lo divino. Okay. Si se te va demasiado el equilibrio, como me pasó en la pandemia, que mis meditaciones fueron de 2 horas diarias, trascendentales, adiós. O sea, fue una experiencia maravillosa, peligrosa. Okay. Yo terminé una meditación llorando y Bruno me preguntó, ¿y por qué lloras? Le dije, no quise regresar, no quise volver, no quise aterrizar. Entendí lo que me espera allí y es un premio, es paz. Y ahí me di cuenta que yo tenía que mantenerme humano si quería vivir tantos años como quiero vivir, porque me dio pánico el meditar tanto, el que se me fuese el criterio, y ahí me prometí de tu meditación, tus viajes astrales, tu desdoblamiento cuántico tiene que tener una medida. Porque el peligro está en que tú le pierdas sentido a la conexión de lo mundano, de lo terrenal, de las pruebas evolutivas que te esperan con la traición de la gente, el abandono, el dolor que todavía tienes que vivir, las muertes que vas a procesar si quieres tú vivir varias décadas. ¿Estás de acuerdo con esto, Ismael? Entonces, bájale 2 a la experiencia de lo divino para que puedas todavía tener sentido en lo terrenal. Y fue una experiencia tan poderosa para mí que yo me permití aterrizarme. Ser una persona que guía a las otras personas desde una vulnerabilidad honesta, real, no desde el Buda iluminado que regresó. No. Y yo creo que eso la gente lo percibe. Perciben una congruencia de que yo no quiero mostrarles algo desde un lugar de perfección o desde teoría. Y de hecho yo soy tan honesto que yo le digo a la gente, lo que yo enseño hoy no está validado por ningún título. Lo he estudiado todo, está el conocimiento, pero no está el respaldo académico y no me interesa. Porque ni siquiera las empresas que me contratan me lo piden. Porque tú no contratas hoy a Ismael Cala por los títulos que tiene. Tú contratas a Ismael Cala hoy por quién es. Sí. ¿Entiendes? Entonces, qué bonito que me haces esa pregunta porque no me la habían hecho hasta ahora. Va tu cuarta hora, tu cuarta pregunta. Ahora déjame preguntarte sobre así como se habla mucho en este medio del legado, de trascender, de dejar este valor que va más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Y de pronto nos empezamos como a llenar de esas ideas. ¿Qué tanto te duele, Ismael Cala, como diría Milan Kundera, la insoportable levedad del ser? Eso que se va a ir. Wow. Que en realidad no dejamos nada y que en un parpadeo esta tierra ya no existe y lo que creemos que dejamos en realidad es nada. Pero fíjate que la verdad no me duele, porque yo tuve que trabajar esos 5 venenos de la mente que dicen los Vedas, o los 5 klechas. Klechas significa justamente veneno de la mente. Y ellos te hablan justamente que uno de esos grandes venenos es la ignorancia espiritual, confundir lo tridimensional con la realidad verdadera. Y entonces yo he tenido que trabajarme mucho para entender que soy infinito, que soy conciencia, que el cuerpo es simplemente una expresión materializada del verbo hecho carne para vivir lo tridimensional. Y que esta es una prueba evolutiva para como alma conocer dónde está el potencial de mi expansión en servicio, en expresión de autoconocimiento, en quitar los velos, estos venenosos que nos hacen confundir lo tridimensional con la verdadera realidad que existe en el mundo de lo cuántico, que es la energía, el mundo de las ondas, que no es el mundo de la partícula. Y la luz, en 1902, con el experimento que se hizo de la doble rendija, le demostró a los físicos clásicos lo limitada que era su teoría.
de solo creer que la física es entre objetos de los que se puede calcular velocidad y distancia y todo lo demás, como es la física newtoniana. Entonces, ya no duele la levedad o la brevedad de este ser, porque realmente yo lo que siento es que quiero vivir muy bien para que cuando termine este tiempo de vida, yo sienta que la muerte es un premio, no un castigo. Que la muerte es un descanso y un premio de paz eterna a un ser que se consideró un proceso evolutivo y que fue quitando capas, etiquetas de esa identidad de la persona tan fragmentada en separación con los demás. Y es un hermoso proceso, Paula. Es un hermoso proceso, te digo. Realmente es una ambivalencia muy linda entre lo mundano y lo divino, lo terrenal y lo celestial. Y por eso yo todos los días me levanto en una profunda sensación de entusiasmo por lo que el día depara, que yo no sé del todo qué es, porque muchas cosas no las voy a poder controlar. Súper. Y por último, Sí. cada vez que tu camino se ha partido en dos, se abre una Y para tener que decidir si un lado o el otro. ¿Cómo tomas decisiones, Isma? Cada vez que necesitas tomar decisiones, me refiero trascendentales de vida, si te vas de un lugar, si te quedas, si comienzas un nuevo, si no, en fin, pueden ser muchas opciones. Siempre me recuerdo que mi mente, aunque ya es una mente trampolín, porque es una mente entrenada, disciplinada y enfocada hacia la expansión, una mente que se cuestiona sus propias creencias, siempre me recuerdo que mi mente todavía le queda vestigios de ser una mente trampa, ¿ok? Entonces, como mi mente todavía es una mente trampa, yo siempre me recuerdo de que tengo que ir al corazón, de que las decisiones más trascendentales de mi vida no se las puedo confiar a mi mente, que donde la lógica me le dé sentido a una decisión con dato, con evidencia, el dato mata el relato, yo uso mi mente. Pero que mis decisiones trascendentales, a donde me lleva la visión de Dios, generalmente las tengo que confiar a un tipo de inteligencia más del gut feeling, del corazón, y no a mi mente, porque mi mente es poco confiable en muchas cosas. Porque como yo quiero hacer más millones de dólares y ser más rico monetariamente hablando, si yo le voy a confiar a mi mente las memorias que tiene de la mierda que viví en Cuba comunista. No se me ocurriría confiarle a mi mente mi visión de prosperidad, porque lo que tiene es basofia, recuerdos de un niño pobre, ¿ves? Entonces hay mucha gente que no sale y te has emocionado. Te veo con lágrimas en los ojos, algo te tocó muy fuerte aquí, ¿eh? Sí. Entonces, pero es la verdad, tú no puedes confiar en tu mente si es un archivo de tu pasado para construir una visión que sea diferente. Entonces yo tuve que empezarle a decir a mi mente, a esas voces, recuerda que vengo de papá esquizofrénico, a esas voces que llegan a mi mente, yo tuve que empezar a decirle, fuck you, pero amorosamente. Fuck you. No me voy a enganchar en ti, eres la voz del diablo. No sé de dónde carajo vienes, pero no me engancho en ti. Y las escucho, Paola. Yo a los 15 años creí que casi me volvía loco. Y un psiquiatra lo único que hizo fue medicarme. Sí. Y tengo un hermano que vive medicado. Entonces, por eso hoy mi vida dejó los medios masivos de comunicación y encontró un sentido en acompañar a las personas a que tengan vidas más libres. Pero hay que empezar a cuestionar qué está en tu mente para tener vidas más libres, porque nuestra mente es una piñata. Y como piñata de cumpleaños, aunque era para ti cuando eras niña, niño, ¿quién puso lo que en tu piñata llegó? Y lo que te caía y tú recogías, tus padres, los adultos. ¿Quién llenó nuestras mentes? La religión, la iglesia, la ciencia, la política. Y aún así creemos que somos libres, autónomos, independientes. Si tú no cuestionas tus cimientos, no mereces crecimiento. Y yo todos los días me cuestiono mis cimientos. Y todos los días me cuestiono y me río de muchas de mis creencias. Porque sé que mis creencias están limitando mi capacidad de crear una nueva vida. Entonces, por eso es que yo amo vivir. ¿Ves? Porque es un experimento. Yo me veo como un experimento de que todos los días a dónde más voy, qué espacio desconocido hoy la vida me puede traer. Pero ahora cuéntame de dónde vienen tus lágrimas. No esperaba que me regresaras la pregunta, pero creo que a pesar de que mi motor de vida es eso, es el corazón, es el fuego interno, creo que cada vez que se abre esa Y, vuelvo a tener el problema de corazón y mente. O sea, se confrontan mucho. Y creo que esta respuesta que me das hoy, sí, me llega, porque es
si yo ya había aprendido a confiar en los argumentos y en mi mente, además, siendo periodista, es como muy la cabeza, Somos el muy análisis, mentales, muy mentales. Y en casa también me enseñaron a ser muy mental y argumentos y convencer y dejarte convencer hasta que... Pero sí, hablas de una voz que a mí me cuesta trabajo escuchar cuando se trata de mis propias decisiones. Para con los demás he aprendido a hacer esta herramienta que deja fluir. Incluso cuando ya no se trata de noticias, hay veces que llego con personas que no conozco muy bien y que, perdón, necesito decirte esto, y que obviamente con el permiso de la persona aprendo a canalizar y les entrego y me dicen, qué bárbara lo que me acabas de decir. Nunca pensé que ahorita, o sea, llega en el momento perfecto, pero para conmigo es más difícil escucharme. Y bueno, al escucharte, me obligas a regresar a mí y pues a qué bonito, tenerme porque más confianza. fíjate, esas lágrimas son un recordatorio de una inteligencia que a veces te has atrevido a no escuchar pensando que tienes que seguir al servicio de ese intelecto que habita en tu mente. Nos enseñaron del modo descartiano. Acuérdate que nos enseñaron según Descartes. Pienso y luego existo. Y obviaron el sentir, obviaron el ser. Entonces, hay tela por donde cortar para nuestra siguiente conversación. Gracias, Paola. Ha sido extraordinario estar contigo. Isma. Un poco más de una hora, déjame decirte. Se nos fue la hora y quedamos ahí. Gracias. Tus redes sociales. Gracias. Para @Pau Barquet. En @Pau Barquet, sobre todo en Instagram, porque ahorita tuvimos unos temas con otras cuentas, pero bueno, ahí los veo en @Pau Barquet. Y también ahí está el link para mi curso de Destinado a Ser. Ahí, busquen el curso Destinado a Ser, un curso fabuloso de comunicación, autoconfianza, o sea, todo lo que es trabajar el ser y el lenguaje en el que habitas para que puedas tener esa visión que Dios siempre tiene y que nosotros estamos aquí solo para reclamar hasta dónde más podemos llegar, amorosamente hablando. Te felicito, gracias, que sigan los éxitos y que nos veamos muchas más veces. Igualmente, y a ustedes, gracias por escucharnos. Si quieren más de Pau Barquet, pónganme ahí en el chat, en las plataformas de audio o en el YouTube. Si me ves en YouTube, Ismael Cala, quiero más de Pau Barquet, quiero más de Pau Barquet. Así sé que llegaste hasta el final del episodio. Comparte el episodio con 5 personas, envía el enlace. Y en el canal de YouTube, por favor, no abandones este video sin suscribirte al canal. Dale al botoncito de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de los contenidos que subimos. Dios es amor, hágase el milagro. The Abundance Revolution con Ismael Cala continúa.